¿Te has detenido a pensar cómo lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos? ¿Cómo lograron atravesar aquellos años, los de la Gran Depresión, sin perder la esperanza? Entre 1929 y el 39, el mundo se sentía como si se hubiera detenido. El dinero no existía para la mayoría, y sin embargo, salieron adelante. Se mantuvieron de pie con una dignidad que hoy nos parece casi heroica. Hoy vamos a recordar juntos 30 de esas pequeñas, grandes lecciones de supervivencia, secretos que mantuvieron a las familias unidas y que el tiempo ha ido borrando. Hablemos primero del frío, ese frío que se metía hasta los huesos. Cuando el invierno llegaba y la caja del carbón estaba vacía, ¿qué se podía hacer? La respuesta estaba apilada en un rincón: los periódicos de la semana. ¿Te acuerdas del tacto de ese papel? Se convertía en un verdadero salvavidas. Se hacían gruesos fajos y se metían en las grietas de las paredes, entre el marco de la ventana y el vidrio, por cualquier rendija por donde silbara el viento. Algunas madres incluso preparaban un engrudo simple, con harina y agua, y empapelaban las paredes interiores con las noticias de ayer. Se sentía el olor a papel húmedo y a pan crudo en la habitación. Y funcionaba. En esas casitas de madera del campo, este simple gesto podía significar la diferencia entre tiritar toda la noche o poder dormir abrigado. No te costaba un solo centavo, y cada semana tenías un nuevo suministro con el diario del domingo. Las familias atesoraban cada página, y si a un vecino le sobraban, las compartía sin dudarlo. Era una de las soluciones más sencillas que existían y tan efectiva, que si hoy abrieras la pared de alguna de esas casas antiguas, quizás encontrarías los titulares de aquella época. Ahora, la ropa. ¿Recuerdas los sacos de harina? Si viviste aquellos años, es casi seguro que tu madre te hizo alguna camisa o un vestido con la tela de esos sacos. Las compañías harineras, como la Espiga Dorada, se dieron cuenta de esto. A mitad de los años 30, empezaron a imprimir sus sacos de algodón con unos diseños preciosos, flores de colores, pequeños cuadros, sabiendo que esa tela tendría una segunda vida. Un solo saco de 50 kilos daba tela suficiente para el vestido de una niña, o unos pantalones para el verano. Las mujeres guardaban los sacos de varias compras hasta juntar suficientes con el mismo estampado. Para finales de la década, se dice que más de 3 millones de personas en el país vestían ropa hecha con sacos de harina o de pienso. Era pura necesidad convertida en arte, y muchas mujeres se sentían orgullosas de sus creaciones, tanto que hasta las presentaban en las ferias del condado. Esa costumbre siguió viva hasta bien entrados los años 40 en muchos pueblos. En aquella época, nada, absolutamente nada, se tiraba. Y eso incluía la grasa animal. Cada gota de manteca de cerdo, la grasa que soltaba el tocino al freírse, todo se guardaba con sumo cuidado en una lata de hojalata que siempre estaba sobre la cocina de leña. Cuando la lata se llenaba, llegaba el día de hacer jabón. Se procesaba la grasa con lejía, hecha con la ceniza de la propia estufa. Era un proceso que duraba todo el día y, ¿para qué negarlo?, el olor era espantoso. Pero de una sola tanda salían suficientes pastillas de jabón para meses. Comprar una pastilla de jabón El Labrador en la tienda costaba unos centavos que simplemente no había, cuando una familia entera vivía con un par de dólares a la semana. Las recetas para hacer jabón pasaban de madres a hijas, y cada casa tenía su toque secreto. Algunas añadían flores de lavanda secas, otras, un poco de avena para que esfoliara la piel. Era una tradición antigua que la necesidad hizo indispensable otra vez. ¿Y qué me dices del diente de león? Antes de que se convirtiera en la pesadilla de los jardines perfectos, era un regalo de la naturaleza. Crecía por todas partes, en los patios, en los campos, a la orilla de los caminos. Durante la depresión, las familias recogían sus hojas a canastas llenas cada primavera. Las más tiernas se comían crudas en ensalada, o se salteaban en la sartén con un poquito de grasa de tocino y vinagre. Un plato sencillo y lleno de sabor. Las raíces no se tiraban, se secaban, se tostaban y se molían para hacer un sucedáneo de café. Estiraba el poco café de verdad que se podía comprar. Hasta las flores amarillas se rebozaban y se freían, como pequeños buñuelos. Las hojas de diente de león están llenas de vitaminas, y mantuvieron a muchas familias sanas cuando comprar verdura en el mercado era un lujo impensable. Era común ver a los niños, al salir de la escuela, con sus cestas en la mano, listos para la cosecha del día. La calefacción central. Eso era algo de las películas. La mayoría de las casas solo tenían una estufa de leña en el salón. Las habitaciones,
por la noche, eran auténticos congeladores. La solución era tan simple como antigua. Por la noche, se ponían ladrillos o piedras planas sobre la estufa caliente. Luego se envolvían en trapos viejos y se metían bajo las sábanas, a los pies de la cama, media hora antes de ir a dormir. Un ladrillo bien caliente irradiaba un calor suave durante horas, lo justo para pasar la parte más cruda de la noche sin helarse. ¿Alguna vez sentiste ese calorcito bajo las mantas? Era la sensación más reconfortante del mundo. Las familias tenían sus ladrillos de cama. Siempre había uno calentándose mientras otro estaba en uso. Era un truco de siempre, pero en aquellos años, marcaba la diferencia entre el descanso y una noche en vela, temblando de frío. Hablemos de un pollo. Hoy, un pollo asado es una cena para 2 o 3 personas. En la Gran Depresión, un solo pollo tenía que alimentar a una familia entera durante toda la semana. El domingo se asaba. Cada trocito de carne se repartía con cuidado. El lunes, lo que había sobrado se convertía en sándwiches para la escuela o en un guiso. El martes, la carcasa iba a una olla grande con agua y las verduras que hubiera, para hacer una sopa contundente. El jueves, esos mismos huesos se volvían a hervir para un caldo más ligero, que se espesaba con un poco de harina o unas bolitas de masa. Hasta las patas se limpiaban y se hervían, por la gelatina que soltaban para el caldo. Y por supuesto, el hígado y la molleja se freían aparte, como un manjar. Un solo animal de 1,5 kilos sostenía a una familia de 6 personas gracias al puro ingenio en la cocina. Es increíble el ingenio que nacía de la necesidad, ¿verdad? Y mientras hacemos esta pausa en nuestro recuerdo, si estas historias te están tocando el corazón como a mí, te invito a que te suscribas a Secretos de nuestra época. Es la forma en que nos ayudas a que estas memorias no se pierdan, a que sigan vivas. Te lo agradezco de verdad. Ahora, sigamos. Para millones de familias, la comida principal del día era una rebanada de pan, untada con grasa de carne. Cada vez que se cocinaba algo con grasa, esta se colaba con cuidado y se guardaba en un bote de vidrio junto a la estufa. Esa grasa solidificada se untaba en el pan como si fuera mantequilla. A veces se le echaba una pizca de sal o de azúcar, según el gusto. Era barato, llenaba el estómago y daba las calorías necesarias para aguantar un día de trabajo duro, o de buscar trabajo, que era aún más duro. En muchas casas, una rebanada de pan con grasa y una taza de ese café de raíces tostadas era la única comida en todo el día. No tenía nada de glamuroso, claro, pero mantuvo a la gente con vida. Toda una generación supo que el sabor de la supervivencia era ese, el de la grasa sobre el pan. ¿Y los postres? Cuando los huevos, la mantequilla y la leche eran lujos inalcanzables, las reposteras de la época inventaron algo maravilloso, el pastel de la depresión. La receta no llevaba nada de eso. Se hacía con harina, azúcar, cacao, bicarbonato, vinagre, aceite y agua. Lo más curioso era cómo se preparaba. Se mezclaban los ingredientes secos directamente en el molde, se hacían 3 hoyos, y en cada uno se vertía el vinagre, el aceite y la vainilla. Luego se añadía el agua y se removía todo junto. La magia ocurría cuando el vinagre reaccionaba con el bicarbonato. Eso le daba la esponjosidad que normalmente le dan los huevos. El resultado era un pastel de chocolate sorprendentemente húmedo y delicioso, que costaba centavos. Esa receta corrió como la pólvora por los recetarios de las iglesias y de los vecinos, y muchas familias la siguen haciendo hoy, sin saber que nació de la más profunda escasez. Los zapatos nuevos eran un sueño imposible. El problema diario era el agujero en la suela, sobre todo para los niños, que iban y venían caminando de la escuela. La solución era el cartón. Se recortaba una plantilla del tamaño del zapato y se metía dentro, para tapar el agujero y aislar el pie del suelo frío y húmedo. Claro, el cartón no duraba nada. En un día de lluvia se deshacía. Había que cambiarlo constantemente. Los niños usaban trozos de cajas de avena, de cualquier envoltorio rígido. Algunas familias más afortunadas conseguían trozos de neumáticos viejos y recortaban suelas de goma. Esas sí que duraban. La frase tener agujeros en los zapatos no era una metáfora en los años 30. Era la realidad de cada día. Una de las recetas más ingeniosas de la época fue el pastel de manzana, sin manzanas. ¿Te lo puedes imaginar? La receta, que luego se hizo famosa al aparecer en las cajas de galletas Salinas, usaba esas mismas galletas saladas. Se remojaban en un almíbar de agua, azúcar, zumo de limón, un poco de canela.
La acidez del limón y la textura blanda que tomaban las galletas al hornearse engañaban al paladar. Realmente parecía que estabas comiendo un relleno de manzana cocida. Cuando las manzanas estaban fuera de temporada o eran muy caras, esta era la forma de disfrutar de un postre especial el domingo. Era un truco que demostraba que la imaginación era el ingrediente más importante de todos. Las familias de entonces guardaban absolutamente todo. Y la cuerda era un tesoro. Cada paquete que llegaba atado, la cuerda del carnicero, la que amarraba los periódicos, se desataba con un cuidado infinito, se alisaba y se enrollaba en un ovillo que se guardaba en un cajón de la cocina. Lo mismo pasaba con las gomas elásticas, las bolsas de papel, el papel de aluminio. Todo se guardaba y se reutilizaba. Mucha gente que vivió esa época mantuvo esa costumbre toda su vida. Sus hijos y nietos, años después, encontraban esos cajones llenos de ovillos de cuerda y bolsas dobladas con precisión militar. Les parecía una manía extraña, pero para ellos, tirar algo que podía servir una vez más era casi un sacrilegio. Ir al médico era muy caro. No existían los seguros médicos para la gente común. Así que cuando alguien se resfriaba o tenía el pecho congestionado, el remedio estaba en la despensa, un emplasto de mostaza. Se mezclaba mostaza en polvo con harina y agua tibia hasta hacer una pasta. Esa pasta se extendía sobre un trozo de tela de franela y se colocaba sobre el pecho del enfermo. La mostaza generaba un calor intenso, y se creía que eso ayudaba a aflojar la congestión. Picaba muchísimo si se dejaba demasiado tiempo. Muchos niños de la época recuerdan perfectamente ese olor penetrante y el escozor en la piel. Era medicina popular, transmitida de abuelas a madres. Para muchas familias que vivían lejos de un pueblo, era el único tratamiento que conocían. Había un pequeño secreto financiero que guardaban las mujeres del campo: el dinero de los huevos. En muchas granjas, el dinero que la esposa ganaba vendiendo los huevos que recogía era exclusivamente suyo. Se lo vendía a los vecinos o en el mercado del pueblo. Ese pequeño goteo de monedas marcaba una diferencia enorme. Con ese dinero, las mujeres compraban cosas esenciales que no se producían en casa: tela, azúcar, sal, medicinas. Algunas ahorraban con paciencia, escondiendo las monedas en una lata de café, detrás de una tabla suelta del suelo. Les daba una pequeña independencia económica en un mundo donde el hombre controlaba todo el dinero de la casa. El agua corriente era un lujo. Para bañarse, había que sacar el agua del pozo, calentarla cubo a cubo sobre la estufa y llenar una gran tina de zinc en medio de la cocina. Era un trabajo enorme, así que, lógicamente, toda la familia compartía la misma agua. El padre se bañaba primero, que era quien venía más sucio del campo. Luego la madre, y después los niños, por orden de edad, del mayor al más pequeño. Te puedes imaginar cómo estaba el agua para cuando le tocaba al último, gris y casi fría. El viejo dicho de no tires al niño con el agua sucia de la bañera viene exactamente de esta costumbre. El baño era el gran evento del sábado por la noche. En las grandes llanuras del Medio Oeste, el combustible para la estufa no era carbón ni leña, eran las mazorcas de maíz ya desgranadas. Después de la cosecha, se recogían por carretadas y se guardaban en un cobertizo. Ardían muy rápido y con mucha fuerza, así que eran perfectas para encender el fuego por la mañana o para calentar la cocina rápidamente para hacer la comida. Muchas familias pasaban todo el invierno calentándose solo con mazorcas. No daban un calor tan duradero como la madera, pero eran completamente gratis. Y en la depresión, eso era lo único que importaba. Las colchas de retazos. No hay nada que represente mejor el espíritu de aquella época. Las mujeres guardaban cada trozo de tela. Una camisa vieja, un vestido gastado, un delantal manchado. Todo lo que aún servía se recortaba en cuadrados o triángulos y se iba cosiendo para formar colchas abrigadas y llenas de color. Era una excusa para reunirse, para coser juntas en el salón de una casa o en el sótano de la iglesia, compartiendo historias mientras las manos trabajaban. Cada trozo de tela tenía una historia. Era el vestido de la primera comunión o la camisa de trabajo del abuelo. Y el relleno. El relleno se hacía con mantas viejas o algodón en rama. No eran adornos. Eran escudos esenciales contra las noches heladas del invierno. Antes de que existieran los limpiadores comerciales, la ceniza de la estufa de leña era el producto de limpieza multiusos por excelencia. Y era gratis. Mezclada con un poco de agua, se convertía en una pasta ligeramente abrasiva, perfecta para fregar las ollas y sartenes y quitar la grasa más pegada.
Espolvoreada sobre los caminos helados en invierno, daba tracción y evitaba resbalones. Incorporada a la tierra del huerto, aportaba nutrientes valiosos. Algunas personas incluso usaban una pasta muy fina de ceniza y agua para cepillarse los dientes. Una sola estufa producía suficiente ceniza para todas las necesidades de limpieza de una casa durante meses. El dinero en efectivo era tan raro que en muchos pueblos la economía funcionaba a base de trueque. Un granjero podía cambiar una cesta de patatas por un corte de pelo. Una costurera arreglaba un vestido a cambio de una docena de huevos. Los médicos rurales aceptaban gallinas, leña o frascos de conserva como pago por sus visitas. La gente intercambiaba trabajo, herramientas, semillas, todo. Si un hombre sabía arreglar un motor, probablemente nunca pagaba en efectivo por su comida en el pueblo. Esta economía informal mantuvo a las comunidades unidas y funcionando cuando el dinero, simplemente, desapareció. El refrigerador de la época no era eléctrico. Era un sótano para raíces, la despensa subterránea. Se excavaba en una ladera o debajo de la propia casa. Esas habitaciones mantenían una temperatura fresca y constante todo el año, sin gastar nada. Allí se guardaban las patatas, las zanahorias, los nabos y cientos de frascos de conservas caseras, alineados en estanterías de madera. Una despensa bien surtida podía alimentar a una familia durante todo el invierno. La diferencia entre tener una y no tenerla era la diferencia entre comer o pasar hambre. ¿Y los calcetines? Comprar calcetines nuevos era un derroche. Cuando se hacía un agujero en el talón o en la punta, se zurcía. Las mujeres usaban un huevo de zurcir, una pieza de madera lisa con forma de huevo que se metía dentro del calcetín para tener una superficie firme. Con paciencia, iban tejiendo una red de hilo sobre el agujero hasta cubrirlo por completo. Un mismo calcetín podía tener varios remiendos, de distintos colores, y se seguía usando. Los niños aprendían a zurcir en la escuela. Tirar un calcetín por un simple agujero habría sido impensable. Las cáscaras de las patatas jamás se tiraban. Tenían nutrientes. Se convertían en la base de una sopa muy humilde. Se hervían las cáscaras en agua con un poco de sal. Si había suerte, se le añadía media cebolla. A veces, un puñado de harina para espesar el caldo. Era una sopa sosa, sí, pero era caliente. Llenaba el estómago en una noche fría. Mucha gente que la comió de niño no quiso volver a olerla en su vida, pero cumplió su misión, mantuvo a las familias alimentadas en los peores momentos. Y eso era lo único que importaba. El café de verdad era un pequeño lujo, así que se estiraba al máximo. Los mismos pozos de café se usaban 2, y a veces hasta 3 veces. La primera cafetera de la mañana era la más fuerte. La segunda, para la tarde, ya era mucho más aguada. La tercera, era poco más que agua caliente con color. Pero se bebía igual, porque era una bebida caliente y familiar. Algunas familias mezclaban los pozos con raíz de achicoria tostada o cebada molida para que rindiera más. El olor a café recalentado era uno de los aromas más característicos de las cocinas de la Depresión. Los juguetes comprados en la tienda eran un sueño. Así que los niños y sus padres los fabricaban con lo que encontraban. Los padres tallaban animalitos o pequeños camiones con trozos de madera sobrante. Las madres cosían muñecas de trapo con retales y las rellenaban con serrín u hojas secas de maíz. Los propios niños se hacían tirachinas con ramas de árbol y gomas de cámaras de bicicleta viejas. O un teléfono con 2 latas y una cuerda tensa. Un simple neumático colgado de la rama de un árbol con una soga se convertía en el mejor columpio del barrio. No eran juguetes lujosos, pero para los niños de entonces, eran tesoros. La estufa de leña era el corazón del hogar. Daba calor y servía para cocinar. Las familias aprendieron a hacerla funcionar de la forma más eficiente posible para ahorrar combustible. Las grietas del hierro se sellaban con una pasta casera de ceniza y sal. Las juntas de los tubos se apretaban para que no se escapara el calor. Se ajustaba el tiro con una precisión milimétrica para que la leña se quemara más despacio. Algunos incluso colgaban la ropa húmeda en un alambre alrededor del tubo de la chimenea, para aprovechar ese calor que, de otro modo, se habría perdido. La manteca de cerdo era el producto milagro de la época. En la cocina, se usaba para freír, para hornear, para engrasar los moldes. Pero fuera de la cocina, servía como crema hidratante para las manos agrietadas, como acondicionador para las botas de cuero y como lubricante para las bisagras que chirriaban. Mezclada con aguarrás,
se convertía en un ungüento para el pecho congestionado. Un solo cubo de manteca, obtenido del cerdo sacrificado en otoño, tenía docenas de usos durante todo el año. Cada palmo de tierra disponible se convertía en un huerto. Los patios delanteros, los solares vacíos, todo se plantaba. Tomates, judías, calabacines, maíz, cualquier cosa que diera comida. En las ciudades, las iglesias organizaban huertos comunitarios en terrenos abandonados. Familias que nunca habían tocado una azada aprendieron a cultivar la tierra por pura necesidad. La cosecha se comía fresca en verano, y el resto se enlataba o se guardaba para el invierno. Un buen huerto podía reducir a la mitad el gasto en comida de una familia. No solo los sacos de harina se convertían en ropa, también los de azúcar o los de sal. Su uso más común, y del que menos se hablaba, era para hacer ropa interior. El algodón de los sacos de azúcar era más fino y suave. Las mujeres los lavaban y blanqueaban una y otra vez para quitar el logo de la marca impreso en la tela. Pero a veces, la tinta no salía del todo. Más de un niño fue a la escuela con unos calzones en los que todavía se podía leer 10 kilos en la parte de atrás. Era motivo de vergüenza para unos, y una anécdota divertida para contar años después. Después de que miles de bancos quebraran, llevándose los ahorros de toda una vida, la gente perdió por completo la confianza. Quien tenía algo de dinero, lo escondía en casa, debajo del colchón, cosido en el forro de un abrigo, enterrado en el jardín en un frasco de vidrio. Incluso después de que el gobierno creara seguros para los depósitos, mucha gente se negó a volver a pisar un banco. Décadas después, sus hijos y nietos encontraban esos pequeños tesoros escondidos al hacer una reforma o vaciar la casa. Para las familias que no tenían electricidad, que eran la mayoría en las zonas rurales, el queroseno era vida. Alimentaba las lámparas que daban luz por la noche y las pequeñas estufas que ayudaban a calentar la casa. Pero costaba dinero, así que se racionaba con extremo cuidado. Se bajaba la mecha de la lámpara al mínimo. Toda la familia se reunía en una sola habitación por la noche, a la luz de una única lámpara, para no gastar. Cuando el queroseno se acababa, se usaban velas hechas en casa con cebo, o simplemente, se iban a dormir cuando se iba el sol. Envasar toda la cosecha del verano para el invierno era un trabajo monumental, y a menudo se hacía en comunidad. Las mujeres se reunían en una casa o en la cocina de la iglesia, con cestas y cestas de verduras. Pasaban días enteros pelando, cociendo y sellando cientos de frascos de vidrio. Una sola familia podía preparar 500 frascos en una temporada. Esos frascos, alineados en las estanterías del sótano, eran el seguro de vida contra el hambre en los meses fríos. El concepto de comprar ropa nueva cada temporada simplemente no existía. La ropa se usaba hasta que se caía a pedazos. Se remendaba una y otra vez. Se pasaba del hermano mayor al pequeño. Y cuando una prenda ya no daba más de sí, se recortaban los trozos buenos para hacer parches o una colcha de retazos. Los botones se guardaban en un frasco. Las cremalleras se recuperaban. Un solo vestido podía pasar por 3 o 4 niños de la misma familia antes de terminar su vida como un trapo de limpieza. Nada, absolutamente nada de tela. Se tiraba. Gracias por caminar conmigo por este sendero de la memoria. Cada uno de estos recuerdos nos enseña algo sobre la fortaleza, sobre el ingenio de nuestra gente. Si te ha gustado revivir estas historias, te pido que te suscribas a Secretos de Nuestra Época, para que podamos seguir rescatando juntos estos tesoros del olvido. Y ahora, me encantaría leerte. De todos estos pequeños trucos para sobrevivir, ¿cuál recuerdas haber visto en casa de tus padres o abuelos? Cuéntame ese detalle específico en los comentarios, ese que solo tú recuerdas.